Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos un sábado más en su programa La Estación de la Salud. Hoy tendremos a la doctora Loira Ronquillo. Ella es otorrinolaringóloga y nos va a hablar del tema del apnea obstructiva del sueño. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Bienvenida, doctora. Miller, adelante. Hola amigos, soy Miller Reynoso y estamos en un programa más de la Estación de la Salud. Como lo dijo nuestra querida productora Lorena, el día de hoy estamos con la doctora Loira Ronquillo. Ella es otorrinolaringóloga, especialista en rinología, ronquido y sueño. Es presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Rinología y Cirugía Facial. Adicional también es secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Otorrinolaringología. El tema que hoy día trataremos es la apnea obstructiva del sueño. Doctora Ronquillo, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación aquí a Radio La Estación. Y siempre es para mí el servir y el comunicar a la comunidad acerca de un tema tan candente, tan infradiagnosticado y que puede salvar vidas. El conocer del tema va a permitir que la gente preste más atención a cómo dormimos, qué está pasando mientras dormimos. Perfecto. Doctora, ¿qué es la apnea obstructiva del sueño? El apnea es el cese de la respiración que va a durar más allá de 10 segundos mientras dormimos. Es decir, el paciente está roncando y hace una pausa respiratoria que la gente, el compañero de cama se asusta, lo mueve porque piensa que está muriendo y ese cese de la respiración, ese es un apnea. ¿Cómo saber si se tiene esta apnea? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Bien, el primer síntoma, el paciente pues comienza con ronquido. El paciente nos visita a nosotros diciendo, ¿sabe qué? Tengo ronquidos, y la pareja de cama o los amigos dicen, ronca pero demasiado, y hace pausas y pensamos que se va a morir. No deja de respirar y tienen que moverlo. Entonces, doctora, queremos ver qué está pasando, se nos va a morir este amigo, mi esposa, porque es así como van. Casi nunca el paciente solo se da cuenta de que está pasando algo, ¿sí? Ellos ven que esta enfermedad va a provocar síntomas nocturnos y síntomas matutinos, diurnos. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Nocturnamente el ronquido, se mueve por la cama, el apnea, las pausas respiratorias, hay niños que se orinan en la cama, se despiertan asustados porque se están ahogando. Este paciente durante el día, también hay una disminución de la libido sexual, que el paciente no sabe qué está pasando, que algo está sucediendo y no saben a qué atribuirlo. Aumento de la presión arterial, porque si el paciente deja de respirar, el individuo deja de respirar, o el niño, el adulto deja de respirar, esto va a generar una hipoxemia, es decir, poca oxigenación, y aumenta el CO2. Esta hipercapnia hace que el corazón comience a bombear, a despertarlo al paciente que está muriendo, que está entrando en ahogos, para despertarlo. Entonces, ese sufrimiento que ocurre mientras duerme, dejar de respirar, aumento de la contractura del corazón. Entonces, estas cosas, el paciente ¿qué va a tener? Un deterioro en las mañanas. El paciente se queja de que le duele la cabeza, el adulto está con mucho sueño durante el día, está conversando y se queda fácilmente dormido. Va en el carro, va manejando en las luces rojas, se recuesta, se queda dormido, tienen accidentes de tránsito, son personas que no tienen concentración, se vuelven irritables, ansiosos, depresivos, porque no tienen un buen descanso. El dormir es para reparar. Al contrario, los niños son muy hiperactivos, la gente no entiende qué pasa. Entonces, antes se lo confundía como un trastorno de déficit de atención, pero no, estos niños son sufridos. Yo le digo a los padres, son niños que son sufridos mientras duermen, porque los padres piensan que el roncar es normal, que el niño adopte posturas inadecuadas para dormir, porque hacen hiperextensiones de su cuello, se mueven por toda la camita, no descansan. Entonces, cuando nosotros vemos que un paciente tiene ronquido, el ronquido es la principal alarma, ¿sí? Hay ronquidos primarios y ronquidos que llevan o nos conducen a otras patologías. El ronquido primario, el paciente va a presentar esto cuando tiene gripe, cuando tiene su alergia muy activa, cuando está con problemas de amigdalitis, o sea, va a haber ronquido. Pero si ya pasó el evento, ya está sano y persiste el ronquido, eso no es normal, ¿sí?
Entonces, otra cosa que también podemos ver, hay gente que está con mucha obesidad y que es muy fácil decirle, ¿sabe qué? Baje de peso, haga su dieta, pero no es fácil, porque este paciente que tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño también va a repercutir a nivel hormonal, no va a producir las hormonas que necesita para tener la saciedad durante el día y lógicamente se vuelve ansioso y quiere comer y comer y comer. Doctora, ¿a partir de qué edad se puede llegar a sufrir de esta patología? Desde pequeñitos, los niños que roncan. O sea, el ronquido nos alerta de que algo está obstruyendo esa vía aérea superior. Esta vía aérea superior va de nariz a tráquea, es un ducto. Entonces, a nivel de la nariz puede haber problemas, ¿como cuáles? Una desviación del tabique, unos cornetes grandes, una rinitis alérgica, una tumoración. Hay que investigar qué pasa a nivel de la nariz. A nivel de la velo del paladar, estos niños que son respiradores bucales, ¿qué va a conllevar en los niños? Va a conllevar a un mal crecimiento maxilomandibular. Entonces, los niños comienzan a colocar más la lengua, ya no la van a colocar hacia el paladar para estimular el crecimiento del maxilar superior, sino que la colocan muchas veces interdental o en el piso acostado, no favoreciendo el crecimiento de estos maxilares y teniendo maloclusión dental, malas posturas dentales, mordidas cruzadas. O sea, mire lo que está llevando el no respirar adecuadamente, ¿sí? ¿Qué más puede ocurrir a nivel de la orofaringe? A nivel de la orofaringe, los niños pueden tener hipertrofia de amígdalas, detrás de la nariz las adenoides, un elemento tonsilar linfático que crece en los niños, es grande. Cuando crece en los niños nos va a ocasionar dificultad para respirar y ronquidos en la noche. Entonces, siempre que vemos a un niño que está roncando, veamos su nariz, veamos cómo están sus adenoides, cómo están sus amígdalas, cómo está su alergia, ¿sí? Investiguemos eso. Y siempre yo digo que se debe manejar interdisciplinariamente, ¿no? Un niño con ronquido, cuando yo ya hago la evaluación, ¿cuál es la causa? He tomado exámenes, he hecho imágenes y ya llego a la causa. Si yo necesito un tratamiento médico, lo hacemos, pero si ya llega una cirugía, esto no termina ahí. No termina en una cirugía, termina en buscar corregir los problemas que me ocasionó ese cuadro obstructivo. Doctora, ¿se da más este cuadro en hombres, mujeres? ¿En quién se da más este tipo de casos? Bien, se está contemplado que quien ronca son los varones, roncan, pero no solo las mujeres a partir de la cuarta década de la vida, también le igualamos en los ronquidos por la flacidez, ya el decaimiento muscular, lógicamente, también comenzamos a roncar, pero antes se decía que roncaban solamente los gorditos, y no es así. O sea, y el apnea solamente lo iba a tener los gorditos, y no es así. El apnea lo puede tener, o el ronquido lo puede tener una persona de alto rendimiento, porque no es solamente, sí, una persona con mucho peso, también el peso no solamente va a estar en su abdomen, en su cuerpo, a nivel del cuello se va a nivel de las amígdalas, la base de la lengua, el paladar, también provocando obstrucción y lógicamente pues causar un ronquido o un cuadro obstructivo. Claro, porque se decía más que era en personas, como usted lo comenta, gorditos, así se decía antes, y también personas ya avanzadas en edad también. Claro, ¿no? O sea, se presenta en personas de alto rendimiento, atletas. Entonces ellos roncan, hacen apneas y hay que buscar la causa. Ya le digo, esto hay que buscar en la vía aérea superior. ¿Qué está ocasionando? Si yo haciendo un estudio de sueño determino que este paciente tiene apneas obstructivas predominantes, entonces ¿quién lo va a valorar? El otorrinolaringólogo. Voy a buscar qué está ocasionando este trastorno obstructivo. Doctora, ¿algún síntoma que pueda detectar tal vez una persona que no tenga pareja para dormir, que no se dé cuenta, en este caso, que alguien lo escuche que está roncando? ¿Cuál sería un síntoma que él pueda darse cuenta, qué sé yo, al día siguiente, qué sé yo, la garganta reseca, no sé, me imagino, y que él diga, ¿por qué estoy amaneciendo así? O cuáles serían esos síntomas como para que todos nuestros radioescuchas también digan, oye,
Yo no tengo Claro. a nadie al lado. ¿Cómo saber si estoy llegando a ese punto? Bien, el paciente va a sentir que durmió. Hay gente que me dice, yo dormí toda la noche, pero me levanto y me siento cansado. Me faltó dormir. Entonces, ese cansancio, ese faltante de dormir no está bien, porque si durmió 8 horas, ¿sí?, o 5 horas, debe reparar ese cuerpo. Cuando el paciente siente que no está reparado, que no descansó, que le faltó dormir, y aparte de eso, comienzan a perder la memoria, ya no captan, tienen que leer un párrafo varias veces para captarlo, un libro lo leen, o los chicos estudian y no lo captan. O sea, algo está pasando. El paciente dice, ¿sabe qué? Yo como y no me sacio, tengo muchas ganas de seguir comiendo, entro en ansiedad. O sea, esos son síntomas. Los síntomas diurnos al despertarse o durante el día, son síntomas de la mañana, del día a día. El cansancio, el sentir que no se durmió adecuadamente, el quedarse dormido, se pone a ver una película y se queda dormido fácilmente, o está conversando y se queda dormido, o está en una sala de espera esperando una cita y se queda dormido. O sea, esos son indicativos. O estos niños que los padres ven que están con su boquita abierta. O sea, si yo veo a mi hijito que permanece con la boca abierta, ok, va a abrir su boquita porque no respira bien, ¿verdad? Si está con gripe, sí, está con gripe. Pero si durante el día él está viendo televisión y está con la boquita abierta, ¿qué está pasando? ¿Por qué no usa su nariz para respirar? ¿Sí? Entonces, esos son puntitos que uno debe atender, ¿no? Hay padres que no se dan cuenta del mal cierre de los dientes, de la mala postura, y uno tiene que decirle a ellos, ¿sabe qué? Esto no está bien, y yo les saco la camisetita y les digo, mire cómo están los omóplatos de los niños, porque todo su cuerpito crece anómalamente. O sea, mire usted la implicancia, toda la gravedad que se puede ocasionar cuando un niño tiene un trastorno a nivel respiratorio, ¿no? A nivel de la vía aérea superior. Doctora, ¿esto podría llegar a ser en algún momento alguna enfermedad catastrófica o una enfermedad de alto riesgo? Así es, porque yo le digo, si usted tiene un niño al que nunca le investigó, lo dejó avanzar, tiene malo, ¿cómo va a corregir esos desarrollos maxilares? Siempre van a ser pacientes respiradores bucales, ¿verdad? Segundo, si usted no descansa, y le dije que cuando dormía y hacía las pausas respiratorias, que es la apnea, comenzaba a contracturarse mucho ese corazón, a bombear demasiado, ese corazón se vuelve más grueso, o sea, comienza a tener crisis de hipertensión, son los posibles hipertensos posteriores. Entonces, la muerte súbita, si este señor, yo tengo pacientes que durante un estudio de sueño llegan a saturar, a oxigenarse hasta 56, y sabiendo que la saturación normal es de 95-100, llegan a 56, está muriendo cada noche. O hay gente que me dice, tengo que dormir en 4, doctora, porque no puedo dormir, porque algunos no están con obesidad, pero les tienen temor a la cirugía. Entonces uno tiene que plantearle tratamientos, pero sí puede haber catástrofes, se pueden quedar dormidos cuando conducen y accidentarse y matar gente, matarse ellos inclusive, ¿sí? Los problemas cardiovasculares, los trastornos cognitivos, neurocognitivos, los niños, o sea, son niños sufridos y adultos sufridos. Doctora, ahora Lore le va a comentar acerca de artistas que sufren o han sufrido de esta patología. Adelante, Lore. Gracias, Miller. Así es, tenemos a famosos que sufren de apnea obstructiva del sueño. Shaquille O'Neal, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, fue diagnosticado con esta afección en la Facultad de Medicina de Harvard. Su esposa dice que él ronca tan fuerte que a menudo se despierta. También ha observado momentos en los que su respiración se detiene repentinamente. Rosie O'Donnell, la personalidad de televisión, sabe que este trastorno no es motivo de broma. Ella usó una prueba en casa para recibir su diagnóstico. También afirma que después de solo una noche de tratamiento, experimentó una diferencia que le cambió la vida. Randy Jackson, reconocido principalmente por su papel como juez en American Idol, se ha enfrentado a algunos desafíos de salud, entre ellos el apnea obstructivo del sueño. Muchas gracias, Lore. Amigos, estamos con la doctora Loira Ronquillo, con ella estamos hablando sobre la apnea obstructiva del sueño. Doctora,
¿Qué tan frecuente es esta patología en Ecuador? Le puedo decir que de 10 pacientes que acuden a una consulta, 7 tienen trastornos en mi consulta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le estamos dando un cuestionario a todos los pacientes que llegan para que mientras me esperan lo vayan contestando. De tal manera que hacemos un pesquisaje de la patología y podemos orientar. Cuando el paciente ya entra a mi consulta, yo ya sé que este paciente tengo que abordarlo y buscar este trastorno. Ya. Doctora, ¿qué tipo de exámenes o cómo se logra llegar, o a través de qué estudio, saber que la persona está teniendo este trastorno, esta patología? Antes de contestar eso, mire, en el mundo, ahí está el trastorno obstructivo del sueño, aún infradiagnosticado. Y aquí en nuestro país, no se diga, somos muy pocos los que manejamos esta patología. ¿Qué hacemos? Cuando el paciente llega, después que hemos elaborado una historia clínica, hemos hecho una evaluación física, pedimos exámenes de laboratorio para descartar su fondo alérgico si es que así lo necesita, pedimos tomografías o radiografías en caso de que lo requiera el paciente para investigar qué está obstruyendo su área retronasal, su área orofaringea, y nosotros hacemos estudios de sueño. Hay varios tipos de estudios de sueño. Una polisomnografía que se le realiza en un laboratorio de sueño con un médico somnólogo que está ahí monitoreando toda la noche, y para poder determinar todas las fases del sueño, los movimientos, se va registrando, el paciente duerme en ese laboratorio. Otro que ya tiene el mismo equipaje, los mismos canales, que también es una polisomnografía ambulatoria en la que le colocamos los equipos en el domicilio del paciente. Y el tercero, que más usamos nosotros los otorrinolaringólogos y que ya está muy avalado y muy aprobado por la gran aportación que nos da en cuanto al diagnóstico, que es la poligrafía cardiorrespiratoria o apnea-LIN. Este estudio, este equipo, cuenta con unas banditas que le colocamos al paciente en la tarde, le indicamos cómo lo va a usar, lo dejamos conectado a nuestro software y el paciente va a dormir con este equipo no menos de 4 horas. ¿Sí? Para poder sacar un buen diagnóstico. Y al día siguiente el paciente nos lleva este equipo, lo analizo, veo todos los eventos que se presentan mientras el paciente duerme, porque siempre le digo, yo veo al paciente aquí despierto, pero tengo que evaluar al paciente cuando está durmiendo. Y para eso utilizo el estudio de sueño. Entonces lo evalúo y ahí puedo diagnosticar tanto en adultos como en niños y en adultos mayores qué tipo de SAOS tiene, y en base a eso puede hacer el esquema de tratamiento que voy a instaurar en él. O sea, ahí le sale también la información de que el paciente se despertó inmediatamente porque no estaba ya respirando bien, o sea, como comentaba al principio. Claro, o sea, en ese yo voy a ver eventos, si hay apneas, si hay hipoapnias. El apnea total, hay esfuerzo, pero no hay respiración. La hipoapnia hay esfuerzo, hay obstrucción del 30% de la respiración, pero el paciente desatura, ¿sí? Y también tenemos otros eventos que son los despertares, que no llega a ser un apnea, no llega a ser una hipoapnia, pero sí despierta al paciente y él no se recuerda de eso, lo alerta, lo despierta. Hay despertares nocturnos, ¿sí? Eso también lo puedo ver. Si yo evalúo mi estudio de sueño manualmente, yo evalúo todas las gráficas que me salen, voy a saber, o sea, voy a reconocer esos despertares y los voy a evaluar también. Porque puede salir un SAOS normal, pero tiene despertares toda la noche. O sea, algo me está causando resistencia, ¿sí? Entonces ahí voy y aplico, veo qué pasa a nivel nasal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, también vamos a ver el flujo, cuánto oxigena, cuántas respiraciones tiene, voy a ver la frecuencia cardíaca, por eso es que sé que cuando el paciente entra en apnea o hipoapnia, cómo se comienza a contraer ese corazón, cómo comienza a bombear ese corazón. Voy a ver qué postura toma el paciente, si está boca arriba, si está del lado derecho, lado izquierdo, y voy a ver hacia ese lado, hacia qué lado el paciente presenta menos eventos. O sea, y veo los esfuerzos, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo hace para poder bloquear esa pausa respiratoria? Doctora Ronquillo, ¿quiere decir que con este tipo de estudio o con este examen se puede determinar si el paciente es idóneo para un tratamiento clínico o un tratamiento quirúrgico? Bien,
Cuando le realizamos el estudio al paciente, este nos va a arrojar una puntuación, ¿sí? Si es un SAUS leve, moderado o severo. Lo normal es que tengamos estas pequeñas pausas hasta 5. De 1 a 5, ¿sí? Es normal. Del 5 a 15 es un SAUS leve, de 15 a 30 un SAUS moderado y de 30 en adelante es severo, ¿sí? No así en los niños. En los niños hasta 1 es normal. De 1 a 5 ya es un SAUS leve, de 5 a 10 es moderado y de 10 en adelante es severo, ¿sí? Entonces eso lo puntúa diferente. Si es un SAUS leve, yo voy a buscar la causa y podría ser, le ofrezco al paciente o un tratamiento quirúrgico o un tratamiento clínico. Siempre vamos por la parte clínica. Si el paciente desea no operarse, le proponemos una titulación con un CPAP. ¿Qué es el CPAP? El CPAP es un equipo, un compresor que envía aire de entorno a presión, una presión positiva, que va a descolapsar esta vía aérea superior mientras el paciente duerme. Entonces, este equipo tiene presiones que va y vamos viendo qué presiones requiere, por eso la titulación, qué presiones requiere para poder descolapsar esa vía. Y en base a eso hacemos la receta y le decimos, necesita comprar un CPAP y vamos a ponerle estas presiones, igual se lo está monitoreando. Pero el paciente dice, no, ¿sabe qué, doctora? Yo con ese equipo no voy a dormir, no puedo abrazar a mi esposa, los niños no se adaptan. Entonces, le proponemos una cirugía. Una cirugía que se debe realizar antes de someter un acto operatorio, debemos realizar un DISE. ¿Qué es un DISE? Es una endoscopía de sueño inducida por droga, por medicamento. Entonces, le decimos al paciente que un día antes trate de no dormir tanto esa noche, que esté desvelado, que esté con sueño, con más sueño de lo que tiene regularmente durante el día. Lo llevamos a un área prequirúrgica con un anestesiólogo y lo hacemos dormir y se le induce al anestesiólogo con un medicamento a que llega a un sueño profundo sin requerir intubación. Cuando el paciente comienza a dormir y comienza a roncar, yo entro por su nariz con un nasofibroscopio, dejamos grabado todo esto y vamos viendo los colapsos que tiene el paciente a nivel del velo del paladar, a nivel de la orofaringe, a nivel de base de la lengua y a nivel del epiglotis. Entonces, esta puntuación o esta detección del área obstructiva, ya sabemos nosotros qué patrón tiene, anteroposterior, lateral, concéntrico, y en base a ello yo le voy a proponer la cirugía. ¿Qué tipo de cirugía o qué técnica voy a usar para poder abrir, subir, ampliar esta vía que está obstruyéndose? Y si es clínico, pues el paciente que se adapta al CPAP está hecho. Ese es el tratamiento, se va con su equipo. Tengo pacientes que están con sus equipos tranquilos y los monitoreamos. Cada 3 meses estamos monitoreándolo, cualquier evento estamos ahí atentos. Perfecto. Doctora, ¿y la recuperación en la parte quirúrgica, qué tan larga o corta es? Bien, depende de la cirugía, porque si yo tengo un síndrome de resistencia de la vía aérea superior, entonces me voy a nariz y el paciente no tiene SAOS, donde tiene un síndrome de resistencia, entonces yo me voy a operar la nariz, voy a ver qué pasa en la nariz. Si la nariz es la causante, entonces corrijo el tabique, corrijo los cornetes, si tiene poliposis voy a corregirlo, si tiene sinusitis voy a corregir todo para que se quede despejada esa nariz que me está ocasionando resistencia a la vía aérea superior. Si la causa está en los niños, en nariz y en adenoides y amígdalas, pues voy a proponer una resolución de esas áreas. Si el niño tiene una hipertrofia exagerada de amígdalas, pero sus amígdalas no son malas, simplemente me causan obstrucción, le propongo una reductiva de esas amígdalas, entonces yo amplío esta vía aérea superior. Pero cuando ya tengo un paciente con un problema a nivel del paladar y ya he determinado el sitio de obstrucción, entonces, bueno, vamos a hacer una cirugía para ampliar este velo del paladar, estas paredes laterales de la faringe. Y esta cirugía yo les propongo, después del acto operatorio, que no hable durante 10 días. No hable la dieta que se le envía y estamos monitoreando porque colocamos un tipo de suturas
que se llaman suturas barbadas para poder levantar todo este sitio. Entonces, el paciente es como realizar una amigdalectomía, pero un poquito más allá, porque no solamente sacamos las amígdalas, sino que vamos a reposicionar los músculos en las paredes laterales, si es el caso, para levantar estos músculos y subirlos y ampliar esta zona. Pero si el problema es en base de la lengua, tenemos que reducir el tamaño de la lengua, como los niños con síndrome de Down, que tienen lenguas muy grandes. Entonces tenemos que hacer una cirugía de reductiva de lengua. Entonces también se propone la dieta y los controles, ¿no? Depende de dónde se tenga que realizar, dónde esté el patrón obstructivo para el tipo de cirugía, y en base a eso van el periodo de descanso, que es más o menos 15, 20 días. Doctora, eso era con respecto también a lo del SAOS leve, ¿no? De leve a moderado. ¿Qué pasa con los pacientes de que resultan con el examen y sale de moderado a severo? Bien, en el paciente que tiene moderado puedo ofrecerle una cirugía que use el CPAP, que bajen de peso si el caso lo amerita. Si no lo quiere utilizar, pues lo sometemos a cirugía a un moderado, pero a un severo imposible someterlo a una cirugía. Les propongo que se vayan a una cirugía bariátrica para que bajen de peso y luego de ello yo poderlos controlar. Porque son pacientes que en su perímetro cervical miden más allá de 56 centímetros. Lo normal en las mujeres es 38 y en el hombre 40 centímetros de perímetro cervical. Y estos pacientes tienen 56, o sea, hasta para intubación. Su boca está todo caído, el paladar blando caído sobre la lengua. Es una intubación difícil. Entonces, si el paciente a veces se pone muy exigente y dice, no, yo quiero operarme, quiero solucionar este problema. Si usted me permite hacer una traqueotomía antes de la cirugía, donde yo garantice una vía permeable y que se quede con su tráqueo mientras él baja de peso y se corrige todo, ok, entonces nadie quiere tener una incisión delante del cuello. Entonces la gente dice, no, entonces la solución ¿cuál es? Usar un CPAP, ¿sí? Esa es la solución. Usan CPAP, se van con el médico bariátrico y comenzamos a corregir, ¿no? Un médico bariátrico, nutricionista. Yo tengo pacientes que han venido ya después de 2 o 3 años que ya se han operado, entonces ya les hago el comparativo, otro estudio de sueño, y podemos ver cómo pasaron de un SAOS severo a un SAOS de leve a moderado. Entonces, ahora sí podemos plantear una cirugía, porque algunos no quieren usar CPAP, entonces puedo plantear una cirugía y comenzar a corregir lo que no está en su sitio. ¿Se puede llegar a la muerte por la apnea del sueño? Sí, puede ocasionar trastornos cerebrovasculares, ¿sí? Porque estos vasos están aumentados de presión, estos vasos sanguíneos, lógicamente que puede haber un problema a nivel, un accidente cerebrovascular, puede haber un infarto de miocardio, las muertes súbitas, ¿sí? Son pacientes que tienen apneas de muchos años y no las controlan y ya su corazón está grande, gigante, son hipertensos, no controlados, tienen trastornos metabólicos, o sea, todo comienza a alterarse. Entonces, por eso yo siempre digo que un buen descanso repara, un buen sueño. La gente se preocupa de la hora del almuerzo, de la hora de la cena y está pendiente para ir a comer a esas horas oportunas. ¿Por qué no nos preocupamos por el sueño? ¿Por qué no nos preocupamos por un buen descanso? Claro. ¿Sí? Entonces le digo, inviértale. Tenemos que cambiar un poco nuestros hábitos. Así es, inviértale a su dormitorio, ¿sí? Los animales se meten en cuevas para descansar. Los humanos nos metemos a unos dormitorios. Si tenemos la oportunidad de tener un dormitorio, aprovechemos un buen colchón, una buena almohada, un buen clima, una buena iluminación. Quitemos todo lo que nos podría ocasionar disturbios para un buen dormir. Tenemos siempre frente a la cama un televisor, tenemos muchas veces sonido o estamos en la computadora, llevamos el trabajo a la casa y estamos trabajando en computadora. Para nuestro cerebro, para nuestro quiasma óptico, luz es día, ¿sí? Si estamos con el celular y estamos con la computadora, nuestro cerebro es día. Entonces, él no va a estar estimulado y no va a inducir a producir la melatonina para ocasionar el sueño. Entonces, ahora que hubo la pandemia, los niños se acostaban a la hora que querían, los adultos también, o sea, todo se desfasó. Hubo un trastorno total del ritmo circadiano de adultos y niños. Entonces, necesitamos controlar todo esto, ¿no? Es importante tener un buen descanso. Doctora, ¿qué recomendaciones le da a nuestros radioescuchas para no tener que llegar a este tipo de patología o
que se den cuenta de lo que están llegando a tener y lo puedan resolver a tiempo. Bien, en los niños, los padres deben ver cómo sus niños duermen, ver qué posiciones o qué hacen mientras duermen, detectar eso, observar cómo están sus posiciones de sus labios, de sus dientecitos. Si el niño pasa mucho tiempo con boquita abierta, detectar qué está pasando, llevarlo al otorrinolaringólogo. Controlar el ritmo circadiano. El niño debe dormir sus horas adecuadas, debe dormir, no trasnochar. Quitemos el celular al niño, quitemos la computadora una vez que concluyen sus tareas. Lógicamente, descansar de estos estímulos visuales. En los adultos, aquellos que se quedan dormidos fácilmente en cualquier lado durante el día, que roncan en las noches, que están muy estresados, dolores de cabeza intensos, hay ansiedad, depresión, sienten que no duermen, que no descansan adecuadamente, o su presión arterial, a pesar de estar medicado, no se controla. Veamos qué está pasando con su sueño. Pacientes con problemas de tiroides, ¿qué está pasando? Si no se logra controlar, siempre la pregunta clave es, ¿cómo duerme usted? ¿Qué tan bien duerme usted? ¿Se siente cuando se levanta muy descansado, reparado y listo para hacer la actividad del día? ¿O siente que le faltó dormir y está pero somnoliento, sin ganas de ir a trabajar? Preguntemos qué está pasando. El paciente con trastornos de alimentación, con pacientes que están muy gorditos, pasaditos de peso, veamos cómo es su dormir, para que junto con el médico endocrinólogo, su médico clínico, podamos controlar ese buen descanso y esa buena producción hormonal. Pienso que la interdisciplinaridad es importante. El otorrino o el médico clínico o el médico cardiólogo no pueden trabajar solos. Debemos comenzar a trabajar interdisciplinariamente. Porque yo cuando veo a un niño lo trato como otorrino, derivo a su médico pediatra, se va con el ortodoncista pediátrico si es que lo requiere, se va con el terapista físico si necesitamos colocar mejor sus posturas, porque adoptan malas posturas para poder respirar. El adulto, en los adultos mayores que tienen trastornos de dormir, que ellos piensan que no duermen, porque también se los educa y se les dice que el adulto mayor ya no va a dormir las 8 horas de que cuando estábamos jovencitos, van a dormir menos, van a dormir 5 horas. Entonces hay que potencializar que él sienta que sí descansó, porque antes de ayer tenía un paciente que dice que él se acuesta a dormir 8 de la noche. Y se despierta 1 de la mañana, ya no puede dormir. Lógico, ya dormí sus 5 horas. Entonces hay que indicarles, ¿no? Educarlos en la higiene del sueño, indicarles sus horas de dormir, su tipo de alimentación. Nuestro ecuatoriano come mucho en la noche. Usted le pregunta y es la costumbre. La sopa, el arroz con menestra, patacones, seco de chico, o sea, comen de todo en la noche. Y usted en la noche debe comer muy, muy, muy ligero, para que no comience a competir el sueño y la digestión. Yo lo que puedo decir es que dormir nos repara, el sueño nos repara, ¿sí? La respiración correcta, la permeabilidad de la vía aérea superior es lo que nos da la vida. Entonces necesitamos mantenerla bien. Entonces no solamente comer sano, alimentarnos bien siempre, el ejercicio y mantener nuestra salud al cuidado de los especialistas. Doctora, ¿dónde la pueden ubicar todos nuestros seguidores para tener una consulta con usted? Bien, yo estoy en el edificio Solaris, en el 7º piso, oficina 319, y también tengo otro centro médico en Kennedy Norte, calle Eugenio Almazán, 208, Villa 19 y Miguel H. Alcíbar. ¿Sí? Me pueden seguir por Instagram, por Facebook, las redes sociales estamos. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerla acá en el programa, una entrevista muy enriquecedora. Bueno, siempre dispuesta a servir. Yo pienso que si comenzamos a educar a la comunidad, podemos evitar enfermedades catastróficas y desastres y que nuestros niños estén cada vez más sanos. Gracias, doctora. Gracias también por la invitación. Ahora vamos con los tips para prevenir apnea obstructiva del sueño. Sigue una buena higiene del sueño. Duerme lo suficiente y mantén horarios regulares tanto al acostarte como al levantarte. Duerme de lado.
Es la mejor postura para mantener lo más liberadas posibles las vías respiratorias y no interrumpir la respiración. Intenta no dormir boca arriba. Mantén las vías nasales despejadas durante la noche. Pregunta a tu médico sobre la posibilidad de usar medicamentos para la alergia. Pierde también unos kilos. Si estás obeso o sufres de sobrepeso, trata de regresar a tu peso ideal con una dieta equilibrada. El deporte te puede ayudar. Con el fin de evitar exceso de peso, que es un factor de riesgo en este trastorno, haz todo lo posible por practicar ejercicio físico de manera regular. Deja de fumar. El tabaco deteriora el estado de las vías respiratorias. No tomes bebidas alcohólicas, sobre todo por la noche. Evita ciertos medicamentos. Algunos fármacos inductores del sueño hacen que el organismo disminuya su respuesta a la falla de oxígeno en la sangre cuando ocurren estas apneas. Ante cualquier duda, consulta con tu especialista. Agradecemos a la doctora Loira Ronquillo, otorrinolaringóloga, que nos habló del apnea obstructiva del sueño. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Para comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp 0999 50 28 41. Nos vemos en una próxima emisión. Un fuerte abrazo para todos ustedes.